todos, me da mucho gusto que estén aquí, recibirlos como lo hacemos los días miércoles y los días viernes, aquí desde las instalaciones de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, en Tlalnepantla, Estado de México, desde el Centro de Estudios Históricos de CUDEC, para seguir platicando acerca de los 500 años de la historia ocurrida en México hoy, pero hace 500 años. Nos estamos acercando a la parte definitivamente más intensa de ese proceso que se dio, de esa colisión de dos culturas, dos mundos, dos visiones del mundo. A veces se nos escapa la idea central de que esto ha ocurrido muchas veces en la historia. Dos pueblos tan diferentes que se colisionan y que crean un periodo de epopeyas universales. Eso es la historia de México de 1519, hace exactamente 500 años. Es una de las grandes epopeyas de la humanidad. Epopeyas que se narran en cuentos, en relatos, en cantares, en grandes obras de poesía. Me viene a la mente, por supuesto, la epopeya de Gilgamesh, de tradición sumeria, acadia, babilonia, pero sobre todo me viene a la mente Troya, la ciudad de Troya, cuyo nombre verdadero era Ilión. Troya era como los pueblos romanos le decían a Ilión. Troya en realidad es un invento latino que surge hasta la época del Imperio Romano. Por eso el libro que nos narra, el relato de Troya, que nos habla de cómo fue y de sus héroes y de sus gentes, lo conocemos como la Ilíada de Homero. Porque en la Ilíada de Homero, efectivamente, se muestra el cómo era la ciudad, aquella bella ciudad en la costa de Turquía, hoy Turquía, de Anatolia, de la península eterna de Anatolia, a la que llegaron los aqueos con sus barcos para sitiarla y después destruirla, incendiarla, quemarla y aniquilarla. La Ilíada es el relato de esa epopeya de dos culturas, de dos pueblos, de dos sociedades que chocan y se colisionan. Y una de las dos es destruida. En el caso de la Ilíada, la ciudad que es destruida es Ilión. Ilión es el nombre verdadero de Troya. Y bueno, aparecen los héroes, los grandes nombres que da Homero, el rey Priamo, su corte, su mujer, sus hijos y sus hijas, cómo con gran gallardía enfrentan el destino, la llegada de los aqueos con esos otros nombres. Recordemos que los aqueos eran pueblos que venían de la Hélade, de la península de los Balcanes, y que son el antecedente de los griegos. Recordemos los personajes que aparecen del lado de los griegos. Bueno, pues Odiseo, el gran Odiseo, Ulises u Odiseo, que es el creador de la idea del caballo de Troya, al que se le ocurrió la estratagema aquella del ardid, de meter un caballo y dejarlo como si fuera un trofeo para los troyanos, que lo metieran y después en la noche salieran desde dentro los soldados griegos y abrieran las puertas de Troya y de esta manera iniciara su completa destrucción. Esa es parte de la epopeya que se relata en la Ilíada. Y además de Ulises o Odiseo, hay otros personajes. También está, por supuesto, otro nombre inmortal, Aquiles, el pélida Aquiles, dice Homero, y Patroclo con él, Patroclo que era su compañero de armas, al que llora y por eso reta a Héctor. Bueno, estas epopeyas, también están las figuras como Agamenón,
Menelao, del lado de los griegos. Y del lado de los troyanos, bueno, ya dije Héctor y Paris. Paris porque se raptó a Helena y Héctor porque es el más grande héroe de Troya y muere de la espada de Aquiles. Pero esas son las epopeyas, grandes cantos a la enormidad de los personajes. Bueno, pues en México pasó una epopeya como la Ilíada. Estas grandes epopeyas de dos culturas chocaron, como las guerras médicas entre los griegos y los persas, o las guerras cartaginesas entre los cartagineses y los romanos. Bueno, todo esto son las grandes epopeyas. Y justamente lo que hubo en México en 1519 fue un episodio como esos. Grandes personajes, grandes héroes. Del lado de los aztecas está Moctezuma, pero también está el joven y valiente Cuauhtémoc. También está el hermano de Moctezuma y tío de Cuauhtémoc, que es Cuitláhuac. Todos estos personajes heroicos que defienden a Tenochtitlan hasta con su propia vida. Y claro, los conquistadores, que son como los troyanos de la Ilíada, y que los conocemos también encabezados por Hernando de Cortés, pero no era el único. Venían muchos, y hay muchos nombres. Bernal Díaz del Castillo, que era un soldado que nos narra la historia. Diego de Ordaz, que es el primer español que trepa las estribaciones del Popocatépetl y entra al cráter. ¡Qué peligroso! Para tomar el azufre y poder construir la pólvora. Pedro Alvarado, que es el que era muy rubio y que le decían el sol y que era muy cruel. Y Cristóbal de Olid, que era uno de los brazos derechos de Hernán Cortés, y así todos los nombres de la epopeya castellana, de lo que va a ocurrir en 1519, que es algo maravilloso, es algo increíble, uno de las grandes páginas de la historia universal, donde los héroes de ambos bandos se confrontan en una guerra, en una lucha atroz. Bueno, eso es lo que vamos a ir avanzando y lo que quiero resaltar. Es importante entender que se trata de una de las grandes páginas de la historia de la humanidad. No es un episodio de la conquista de América, tampoco es un episodio de la historia de México, no, es uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad. Eso es lo que es aquella lucha por Tenochtitlan, aquel ocaso del imperio azteca. Es todo uno de los grandes momentos de la historia del mundo y de la humanidad. Y precisamente un día como hoy, un 11 del mes de octubre, pero del año 1519, Hernán Cortés reunió a sus capitanes, a su alto mando, a su consejo de guerra, y les da instrucciones. Lo primero que les dice es que han regresado los informantes. Hernán Cortés mandó un grupo de informantes que fueron hasta Cholula y el relato de los informantes es algo impresionante, porque los informantes pues no se imaginaban que en Mesoamérica hubiera una ciudad del tamaño de Cholula, más grande que Sevilla, que era la ciudad más grande de España, de hecho de las más grandes de Europa. Pero Sevilla es más pequeña que Cholula. Ese es el primer momento culminante del proyecto de Hernán Cortés. Porque Hernán Cortés ha llegado de España, primero a la Española, es decir, a Santo Domingo, después va a Cuba, pero en esas islas del Caribe no había ninguna civilización urbana. Había bohíos, había aldeas de pescadores, recolectores, cazadores, había aldeas neolíticas de pueblos que eran agricultores y sedentarios, pero no ciudades, no una auténtica y verdadera ciudad. Y claro, cuando los informantes de Cortés, los hombres de la tropa que ha enviado, le empiezan a platicar de Cholula, el relato le resulta increíble hasta Hernán Cortés. Le dicen que es una ciudad que los ha dejado pasmado, bellísima, más blanca que la luna, es lo que le dicen, con calles
alineadas, perfectamente trazadas de manera ortogonal, vertical y horizontal, como las ciudades modernas, con grandes avenidas y con un templo impresionante. Un templo que es una montaña sagrada y que es verdaderamente una montaña. La ciudad de Cholula, para aquellos tiempos, tenía casi los 2000 años. Es un asentamiento del preclásico que no se desarrolla mucho, pero luego durante el clásico sí se desarrolla más, sobre todo al final de Teotihuacán, allá por el año 500, y se convierte en una ciudad del epiclásico muy importante para el comercio. Ahí hay grandes talleres de cerámica anaranjada delgada, que es muy codiciada en toda Mesoamérica y que es una mercancía que se va a encontrarse en Guatemala, en Yucatán, porque la cerámica anaranjada delgada se fabrica en Cholula y va muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Por lo tanto, Cholula es un centro de comercio internacional. Cuando digo internacional me refiero que en Mesoamérica había una enorme cantidad de países, de naciones, y Cholula era un centro de comercio global, donde iban mercaderes de todas partes, del mundo maya, del mundo de Oaxaca, del mundo zapoteco y mixteco, de la costa de Veracruz, del occidente de Jalisco y Michoacán, de la zona de los Casonzi purépechas, también en el altiplano central compraba en Cholula. Por lo tanto, Cholula es un centro de mercancías impresionante. Tiene uno de los más grandes mercados, con animales vivos, con telas teñidas, maravillosas, con frutas de la tierra, con el cacao, la vainilla, las semillas todas de una infinidad de semillas de maíz, más de 30 semillas de maíz diferentes. No es como ahora que hay 2, 3, no. Entonces había más de 300 variedades de maíz. Entonces es importante decir que Cholula es una de las capitales más grandes de Mesoamérica y del continente, y es enorme, es casi del tamaño de Tenochtitlan. Y bueno, para que tengan una idea, los que no han ido a Cholula, les diré que es más grande la pirámide de Cholula que la del Sol de Teotihuacán. Es enorme. De hecho, es la pirámide más grande del altiplano central mesoamericano, del altiplano central mexicano. Es una ciudad inmensa, que tiene sus colegios sacerdotales, sus sacerdotes que ofrecen durante todo el año los cultos, las oraciones, el incienso, las flores, el ritual. Es una de las grandes urbes de Mesoamérica, con plazas inmensas encaladas. Y hay una anécdota que les quiero platicar. Le platican a Hernán Cortés, los informantes, que cuando estaban llegando allá a Cholula, se durmieron, pasaron la noche. Y al día siguiente, cuando el sol salió, la ciudad resplandecía, la ciudad refulgía, con destellos dorados y plateados. Podían ver a la distancia los techos de sus edificios, de sus muchos edificios, que brillaban al sol. Brillaba el oro y la plata, decían ellos. Y obviamente lo que yo veo es que brillaba la codicia, porque los españoles eran muy hambrientos del oro, muy codiciosos. A eso habían venido a América. Hacer la América desde entonces significa hacer fortuna, hacer riquezas y llevarlas a España y convertirse en un notable de España gracias a aquella riqueza acumulada. Y esa es la razón por la que viene el 90% de la gente que expone su vida en tan tremendas y terribles expediciones. Ya el solo hecho de cruzar el mar, que tardabas 3 meses nada más en cruzar, implicaba un riesgo de muerte, porque muchos barcos quedaban atrapados en las tormentas del mar y en los huracanes y zozobraban, y nunca se volvía a saber más de la persona. Entonces, hacer la América era todo un riesgo, y los que venían estaban completamente decididos a recorrerla y a correr todos esos riesgos.
Y obviamente, pues, ¿qué más riesgo que estos riesgos en los que se está metiendo Hernán Cortés, que es conquistar un imperio? Y justamente en este momento ocurre algo extraordinario. Le dicen a Hernán Cortés, y cuando vimos en el horizonte la ciudad, la vimos tan descomunal y de tan enorme tamaño que no acertábamos a creer que lo que nuestros ojos veían era verdad. No lo podíamos creer, porque era mucho más grande que cualquier ciudad de España, pero además tenía docenas de santuarios que eran pirámides. Después los españoles se encargan de destruir y construyen cada una de estas pirámides una iglesia. Por eso es que dicen que Cholula es la ciudad de las 365 iglesias. No son tantas, pero sí son muchísimas, porque se dieron a la tarea de donde había una pirámide, un templo a un dios pagano, a un dios prehispánico, hacían una iglesia encima. Y es un periodo, bueno, se pasaron 50 años haciendo iglesias, 5 décadas, porque les tardó mucho tiempo el hacer de la conquista una nueva realidad. Pero Cholula, de hecho, es la ciudad de las iglesias. Muchas iglesias, porque había muchos santuarios prehispánicos, muchos. Y entonces platican los informantes de Hernán Cortés, le dicen, y cuando salió el sol, vimos que de los altos cues, así llamaban los españoles a las pirámides, cues, los altos cues, refulgía el oro y la plata. El sol se reflejaba a tal distancia que producía brillo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué estaban viendo? ¿Qué estaban viendo? Ellos pensaban que los techos de Cholula, de las pirámides, eran de oro y de plata. Y qué bonito, ¿verdad? Ya estaban haciendo cuentas del botín. A ver, oro macizo, edificios de oro macizo, de plata maciza. Bueno, pues aquello era fabuloso. Ya hacían cuentas, las grandes cuentas, las cuentas del capitán, del gran capitán, pero pues eran cuentas fallidas porque, o sorpresa, o desdicha, o desgracia, que conforme se van acercando a la ciudad de Cholula, se van dando cuenta que todos esos brillos, que parecían blancos y negros, perdón, blancos y dorados, eran simple y sencillamente que las pirámides en aquel entonces no estaban como ahora, que son los muros de piedra caliza o de piedra volcánica, sino que eran edificios que estaban estucados, cubiertos de estuco blanco. El estuco era un preparado de cal que se hervía a 1000 grados centígrados y luego se ponía por encima de la piedra y luego se pulía. Y obviamente se aplicaba la pintura, los pigmentos. Y entonces, obviamente, como estaba tan bien pulida, provocaba brillo, brillaba a mucha distancia, se veía el brillo de las pirámides. Y pues a ellos, a Hernán Cortés y a los suyos, lo que les brillaba eran los ojos de codicia. Les estaban brillando los ojos de codicia. Empezaron así a ver cuántas toneladas de oro y de plata hay en esos edificios. Si están hechos de oro y plata maciza, pues imagínense nada más la cantidad de oro y plata que hay ahí. Pero no, conforme se van acercando los informantes de Hernán Cortés, pues van viendo que no hay oro, que es que el estuco está tan blanco y tan pulido que brilla como si fuera plata. Y hay partes del estuco, porque es muy común que se pinten en las ciudades prehispánicas de amarillo solar y como anaranjado, un amarillo intenso, y también se pinten de rojo como mercurio, es decir, no el mercurio líquido, sino el cinabrio, que es rojo, el rojizo, el cinabrio rojizo. Y entonces, pues lo que vieron es que no era oro y plata, lo que vieron amarillo, pues en realidad era pintura amarilla, bruñida, pulida, pero pues a la distancia quisieron imaginar, quisieron ver que aquellas ciudades estaban hechas de oro y estaban hechas de plata, porque era tan increíble de ver y tan bonito para ellos, ¿verdad? Tantísimas edificios, torres, dicen ellos, los cues, y las casas, y las calles, y las avenidas, y las plazas, y la muchedumbre de gente,
que se les hizo increíble, impactante, y además dicen, y vimos el orden y concierto con que toda esa gente vive. Sus cuerpos de paz, sus policías, sus gobernantes, su ejército, y todo en orden perfecto. Una ciudad-estado como cualquier ciudad europea. Una cosa maravillosa, impactante, pasmante. Se quedan pasmados. Y entonces Hernán Cortés se les abren los ojos, se le abren a Hernán Cortés los ojos como plato, porque está escuchando todo ese relato. Y una vez que ya escucha todo ese relato de sus informantes, de la enorme ciudad, de la cantidad de cúes o de torres, la cantidad de palacios, la cantidad de calles, la cantidad de gente, la cantidad de bienes y comercio y riquezas que vio, lo dejan atónito. Y entonces obviamente Hernán Cortés, terminada la junta con sus informantes, le dice a su Estado Mayor, vamos a Cholula y vamos por Cholula y vamos con todo. Vamos a conquistar Cholula, vamos a arrebatársela al gran Moctezuma y al control del imperio de los aztecas, porque es un sitio muy importante, porque es una ciudad muy estratégica, porque es un enorme valle de enorme interés para nosotros, someterlo, conquistarlo, porque tiene grandes posibilidades agrícolas, zonas de riego, enorme cantidad de canales, lagos, cajas de agua, y nos interesa. Y queremos arrebatárselo al gran Moctezuma, porque pues ya estamos en pie de guerra contra el imperio azteca. Y hay que empezar por aquí. Y bueno, un día como hoy, pero del año 1519, un día 11 de octubre, Hernán Cortés da las órdenes para el día siguiente, es decir, el 12, salir de Cholula e ir en pos de la ciudad. Fíjense muy bien en las fechas. El 11 reúne a su Estado Mayor y les comunica que al día siguiente sale. El 12 efectivamente al alba manda a tocar desde las 5 de la mañana para reunirlos a todos, ordena que se les dé el rancho, ordena que se formen en la plaza pública y que hay un desfile, una parada militar, y sale con todo boato de Tlaxcala a través de una parada militar y va hacia el rumbo de Tizatlán, que es a donde irá a dormir ese día 12, el 12 de octubre. Y el 13 va a salir de Tizatlán y va a ir hacia el sur y va a continuar el camino, no sin miedo, vamos despacito y muy precavido, y con sus informantes por delante. Manda a los de caballería, una docena de ellos, para que le estén diciendo que no vaya a haber un ataque sorpresa. Él no sabe si el imperio azteca ya tomó, se ha rumorado que andan aztecas por ahí. Efectivamente, Moctezuma ha desplazado 50,000 soldados del ejército azteca, una cantidad enorme de soldados, hacia el Valle de Puebla, con la intención de una intervención. Pero en este momento todavía no se sabe lo que va a pasar. Y entonces lo que hace Hernando de Cortés es ir a paso de plomo. No sabe a qué atenerse, no sabe si se presentará una gran cantidad de ejército azteca a defender Cholula, no sabe si va a pasar eso, no sabe si el ejército de los cholultecas, que no es poco numeroso, es bastante numeroso, y que es aliado del gran Moctezuma, les va a oponer resistencia, no lo sabe. No sabe en qué talante lo reciba la ciudad, si como un enemigo o un héroe triunfante. Él ha oído a los tlaxcaltecas decir que los cholultecas son aliados de Moctezuma, por lo tanto va muy desconfiado, y en un alarde de poder, es decir, lleva un montonal de caballos, los cañones por delante, la infantería con los mandobles, los tambores tocando, la orquesta de músicos militares que lleva a tambor batiente, y va avanzando por esos caminos de Tlaxcala rumbo a Tizatlán, y luego más allá rumbo a Cholula, y obviamente llegará la tarde del día 17 a las puertas de Cholula, pero va a acampar y hasta el día 18 va a hacer su entrada triunfal en Cholula. Pero eso ya se los platicaré en la próxima entrega. Quiero ir así muy despacio y seguirme a lo que está pasando en la fecha. Hernán Cortés va a llegar a Tenochtitlan frente al gran Moctezuma
hasta el día 8 de noviembre. Y el 18 de octubre es cuando ya está en Cholula, ya está vecindado de la ciudad. Entonces la entrada a Cholula es el 17. Algunos entran el 17, que son los aliados indígenas y unos cuantos españoles, y el 18, que van como a preparar los palacios donde se van a alojar, y el 18 ya está establecido en la ciudad de Cholula. Y prácticamente van a ocurrir los hechos que todos ustedes conocen, la gran matanza o masacre de Cholula. De eso vamos a hablar en la siguiente entrega, que es el próximo lunes. Pero la historia comienza a subir de tenor y aumentar en importancia. Y ahora sí, voy a contestar encantado sus preguntas antes de despedirnos. Dice aquí Alejandro Cervantes: un abrazo, doctor, para ti también, Alejandro. Consuelo Tenorio: me da mucho gusto verlo y oírlo y le mando muchos saludos para ti de mi parte, Consuelo. Susana Romero: hola, hoy me tiene bien enganchada con el tema. Qué bueno, Susana. Alejandro Sandoval: hola, doctor Pepe. También un abrazo y mucho cariño para Alejandro. Luna de Mayo, que siempre está ahí puestísima, dice: buenas noches, querido profesor, y siempre es un gusto aprender de usted. Pues qué bueno que estás ahí, Luna de Mayo, y siempre nos sigue. Me da mucho gusto que siempre estés con nosotros. Cecilia Martínez dice: buenas noches. Y en YouTube, ¿cómo lo encuentro, doctor Pepe Cruz? Es muy sencillo. Mi dirección es Pepe Cruz Canal en YouTube. Así de simple. Pepe Cruz Canal, te metes, pones Pepe Cruz Canal en YouTube y salgo ahí para que veas ahí toda mi colección de documentos, todas mis series, El Imperio, la de Benito Juárez, la de Leonardo da Vinci, todas las series que están ahí en el canal, y que te alimentes, la serie de Sor Juana Inés de la Cruz, la serie de Emiliano Zapata Salazar, todas las series de toda la historia de México y del mundo. Una serie que le ha gustado mucho a la gente es la de las 7 grandes maravillas del mundo. Ahí la tenemos en YouTube. Adelante, explórala y luego me platicas, Cecilia. Y luego dice Josué de Jesús Alfaro: buenas noches, doctor Pepe. Le mando muchísimos abrazos y gracias, te los recibo con muchísimo gusto, Josué. Silvia, yo también te mando un abrazo. Silvia R, qué bueno es poder escucharlo y escucharlo siempre por Radio Centro y siempre conocer todo lo que nos platica. Bueno, ya no estoy en Radio Centro, pero muy pronto voy a estar en otra radiodifusora. Dice Eduardo Zupa: muy admirable su labor para compartir el conocimiento. Un placer, es para mí un placer hacerlo. Abelardo Zúñiga: saludos desde Uruapan, Michoacán, a todos nuestros amigos que nos ven en Michoacán, un saludo y un abrazo. Saúl González: maestro, gracias por compartir sus conocimientos en forma tan bella. Un placer, Saúl. Marta Rosa Maya: un gusto verlo, buenas noches. Para mí también, Marta. Andrés Rangel: saludos, doctor Cruz. Un saludo para ti de mi parte. Graciela Mesa: es un gusto conocer mi historia a través de usted. Gracias. Para mí un placer enorme. Alicia Pérez: saludos, qué interesante conocer las culturas que existen en México antes de la llegada de los españoles. Alicia, qué bueno, Alicia Pérez, que nos estás acompañando y que formas parte del auditorio de esta serie. Y sigan con nosotros, los invito a seguir con nosotros todos los miércoles y los viernes desde las instalaciones de la Universidad Emilio Cárdenas en Tlalnepantla, Estados Unidos, desde el Centro de Estudios Históricos que tengo el placer de dirigir, aquí donde estamos por empezar a impartir la maestría en Historia. Si tú quieres venirte a la universidad y tomar la maestría de Historia Sistémica, te va a encantar. Créeme que es una maestría donde vas a aprender lo más importante de la historia de México y la historia del mundo. Bueno, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Me despido de ustedes diciendo: sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Y conocer nuestra historia es un privilegio, es un placer, es un gusto, es una gran alegría, y compartir con ustedes es mi privilegio. Amigos, muchas gracias. Hasta la próxima entrega.